Roma no cayó de la noche a la mañana. Para el siglo IV, ya era una sombra de lo que alguna vez fue. Las calles de la capital, que en otro tiempo habían visto desfilar legiones victoriosas, ahora estaban llenas de saqueadores, corrupción y miseria. El oro que antes llenaba las arcas del imperio se esfumaba en lujos absurdos para una nobleza decadente, mientras los soldados, los verdaderos defensores de Roma, apenas recibían su paga. Pero lo más aterrador no eran los enemigos que acechaban en las fronteras, sino los que estaban dentro. Senadores que solo pensaban en su propio beneficio, emperadores débiles o crueles, y generales traidores que vendían sus espadas al mejor postor. Roma se estaba desmoronando desde adentro, y nadie parecía darse cuenta, o nadie quería aceptarlo. Sin embargo, había algo que aún mantenía en pie la ilusión de un imperio fuerte, su legado. La idea de Roma seguía siendo poderosa, una idea por la que muchos estaban dispuestos a morir. Pero, ¿hasta cuándo podría sostenerse esa mentira? Todo estaba a punto de derrumbarse. Y cuando llegó el golpe final, ya no hubo vuelta atrás. El fin del Imperio Romano de Occidente no fue una guerra heroica ni una gran batalla final con legiones dispuestas a morir por la gloria de Roma. Fue algo mucho más triste, más desesperado. Imagina a un emperador, el último de Roma, apenas un niño asustado, viendo cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Sin ejércitos que lo defendieran, sin aliados, sin poder. Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, no cayó luchando en el campo de batalla, simplemente lo obligaron a abdicar. El hombre que lo destronó ni siquiera se molestó en tomar el título de emperador. Odoacro, el líder bárbaro que tomó Roma, sabía que el título ya no significaba nada. La ciudad que había dominado el mundo durante siglos ahora estaba en ruinas, saqueada, desgarrada por luchas internas y abandonada por aquellos que alguna vez la veneraron. Pero lo que pocos saben es que la caída de Roma no fue realmente el fin. Fue el principio de algo aún más caótico. Porque sin el imperio que mantenía el orden, Europa entera cayó en la oscuridad. Ciudades enteras fueron abandonadas, el comercio colapsó, la cultura y el conocimiento se perdieron. Durante siglos, lo que había sido la gran civilización romana quedó reducida a escombros y ruinas. Pero incluso en su decadencia, Roma dejó una marca imborrable en el mundo. Sus leyes, su idioma, su arquitectura, todo seguiría vivo, aunque transformado, en los reinos que surgieron de sus cenizas. Y así, mientras el último emperador desaparecía en la historia, su legado continuaba. Porque Roma nunca desapareció por completo. Roma aún vive, en cada ciudad, en cada ley, en cada idioma que se inspiró en el latín. Pero lo más increíble de todo es que su caída no fue inevitable. Si tan solo hubieran hecho las cosas de manera diferente, si los emperadores hubieran visto la tormenta que se avecinaba, si los ciudadanos hubieran luchado por algo más que su propio beneficio, tal vez, solo tal vez, Roma aún seguiría en pie. Pero el destino decidió otra cosa. Y hoy, solo nos quedan las ruinas de un imperio que alguna vez creyó ser eterno. Hay algo aún más inquietante en la caída de Roma, algo que rara vez se menciona. No fue solo un colapso político o militar. Fue el colapso de una idea. Roma no era solo un imperio, era una civilización, un modo de vida, una forma de entender el mundo. Era la creencia en la ley, en la organización, en la grandeza construida con esfuerzo. Cuando cayó, no solo desapareció un gobierno, desapareció la confianza en que el orden podía prevalecer sobre el caos. El fin de Roma significó el fin de la seguridad, del progreso, del mundo tal como lo conocían. La gente dejó de confiar en el futuro, y durante siglos, el miedo gobernó Europa. Los caminos que antes unían al mundo se volvieron peligrosos, las ciudades que alguna vez fueron centros de cultura y comercio quedaron vacías, y el conocimiento que Roma había acumulado se perdió en la oscuridad. Y lo más trágico de todo es que no hubo un solo culpable. Roma no cayó por una sola batalla ni por un solo enemigo. Cayó porque su gente dejó de creer en ella. Mira a tu alrededor. Grandes ciudades,
tecnología avanzada, sociedades interconectadas, todo parece sólido, inquebrantable. ¿Pero no es eso lo que también pensaban los romanos? Creían que su mundo duraría para siempre, que su cultura, su idioma, su poder eran eternos. Y sin embargo, un día se despertaron y Roma ya no existía. La historia no es solo un relato del pasado. Es un espejo del futuro. Si observamos con atención, veremos señales inquietantes. Roma cayó porque su economía se desplomó, porque sus líderes se corrompieron, porque su gente dejó de luchar por ella. Pero, sobre todo, porque olvidaron que los hizo grandes en primer lugar. El orgullo romano se convirtió en complacencia. Dejaron de innovar, dejaron de adaptarse, se aferraron a una gloria pasada creyendo que eso los protegería del cambio. Y cuando los bárbaros llamaron a sus puertas, Roma ya estaba demasiado débil para resistir. Y ahora pregúntate, ¿cuánto de Roma ves en el mundo actual? El debilitamiento de las instituciones, la desconfianza en los gobiernos, el colapso económico, el miedo al futuro. Son las mismas sombras que cubrieron el Imperio Romano antes de su caída. Pero Roma no cayó en un solo día. Fue un proceso, un declive silencioso que nadie quiso ver hasta que fue demasiado tarde. Y quizás, ahora mismo, estamos en medio de nuestro propio declive, sin darnos cuenta de lo que viene después. Los romanos jamás imaginaron que su imperio se desmoronaría. Creían que siempre habría alguien para arreglar las cosas, para restaurar el orden, para devolver la grandeza. Pero cuando la última legión desapareció, cuando la última ciudad cayó en el abandono, cuando la última biblioteca ardió, ya no quedó nadie para salvarlos. El viento soplaba sobre las ruinas de Roma. Calles que antes resonaban con el eco de sandalias y carros ahora eran devoradas por la maleza. No hubo un último gran ejército defendiendo la ciudad. No hubo un emperador dando un discurso final. No hubo un clímax épico. Roma no cayó con un estruendo, sino con un susurro. La gente simplemente dejó de creer en ella. Hubo un tiempo en que ser romano significaba algo. Representaba orgullo, orden, disciplina. Pero en los últimos días, el imperio estaba lleno de ciudadanos que ya no sentían esa conexión. Veían a sus líderes derrochar riquezas en lujos absurdos, envenenarse unos a otros por poder, mientras en las calles el hambre y el miedo se volvían rutina. Las fronteras estaban desprotegidas. Los soldados romanos, antaño invencibles, eran mercenarios extranjeros que luchaban por oro, no por Roma. Los mismos bárbaros a los que habían temido por siglos ahora eran contratados para defender el imperio de otros bárbaros. ¿Pero por qué pelear por una Roma en la que ni siquiera los romanos creían? En el año 476, Odoacro, un líder germano, entró en la ciudad y destronó al último emperador, Rómulo Augustulo. No hubo una gran batalla. No hubo resistencia. El último emperador de Roma fue un niño, y su caída no fue más que un trámite. El mundo no se detuvo. No hubo un gran anuncio proclamando el fin del Imperio Romano. Simplemente, un día Roma estaba allí, y al siguiente, ya no. Los palacios fueron saqueados. Los templos se convirtieron en escombros. Y la civilización que una vez iluminó el mundo se desvaneció, dejando solo historias, mitos y advertencias. Pero aquí está el verdadero terror de esta historia: Roma no supo que estaba cayendo hasta que ya era demasiado tarde. Y si crees que eso no podría pasarnos a nosotros, tal vez ya estamos viviendo los últimos días de nuestro propio imperio.